Etos Universitario con Trilce Ovilla, espacio de reflexión, diálogo y propuestas, donde se viven los valores y se crea una comunidad crítica, pensante e incluyente. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, buen día a todas y todos nuestros seguidores a través de las redes de GCI Radio. Yo soy Angélica Ramos y como siempre es un gusto poderlos acompañar en una edición más de este su programa Etos Universitario. Pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo y la verdad es que traemos un tema, bastante bueno y creo que para la época va a ser algo muy, pero muy interesante poder charlarlo. Para ello tengo a mi invitada, Andrea Mosqueda Lescas, una gran amiga, una excelente, excelente universitaria y bueno, una chica muy joven que viene a hablarnos de un tema muy importante. Bienvenida, Andy. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Esta creo que es la tercera vez que me invitas a tu programa. Estoy muy contenta de verdad pues de ser considerada en este programa tan lindo. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Espero que este tema les sea de mucho interés y bueno, que también puedan llevarse un poquito de esta información que yo vengo un poco a compartirles. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Andy. Sí, qué importante, ¿no? Cuando estábamos platicando un poquito, preparando un poquito el tema, y por ahí estaba yo viendo como de qué podíamos hablarles y qué podíamos compartir. Creo que este tema que surgió del papel que juegan los jóvenes en las elecciones 2024 es, híjole, súper importante. Y también me surgió por ahí la espinita, porque bueno, como saben, acabamos de empezar semestre en la universidad. Para los que todavía vienen en la universidad, Andy, porque ya esta es una joven egresada, pero para los que vienen todavía, ¿no? Y que empezaron semestre, estaba yo sondeando. Ustedes saben que también por ahí ando en algunas cosas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y entonces uno de los ejes que tiene mucho el instituto es eso, ¿no? Propiciar la participación de jóvenes. Que por ahí también estoy peleada con el rango de edad para la juventud, ¿no? Porque se acaba a los 29 años, todo el mundo sabe mi drama de cómo que la juventud se acaba a los 29 años, pero sí, eso sucede. Y entonces estaba sondeando en mi grupo como qué participación activa tenía. Y me di cuenta que la gran mayoría de mi grupo cumple 18 años o cumple 18 años y están así, es la primera vez que va a votar en una elección tan importante. No quiero ventilar la edad de mi querida invitada, pero seguramente también es la primera vez que va a participar en una elección tan importante, ¿no es así, Andy? Sí, bueno, participé en las elecciones intermedias y esta va a ser la primera vez que yo participo para elegir a nuestra presidenta o a nuestro presidente, según sea el caso. Y pues la verdad es que yo también estoy como esperando con muchas ansias el momento y justo también por eso me aventuré a platicar acerca de este tema y que todos los jóvenes tenemos como esa inquietud, ¿no? Sobre todo los que vamos a participar por primera vez, es como muy importante y muy emocionante y sobre todo por el clima político que se vive hoy en día en nuestro país. Bueno, y es que además, esto digo, antes de entrar como en tema y ver cuál es la participación activa y todo esto, la verdad es que creo que es un tema muy importante justo por eso. Compartía con mis alumnos ese día que estaba yo haciendo mi sondeo de cómo andaban las edades, para sentirme yo también muy joven entre ellos. Y me acuerdo de aquella primera vez que a mí sí ya me tocó votar por una elección presidencial. No saquen más cuentas, ¿no? Pero ya me tocó votar por una elección presidencial. Y la verdad es que qué importante, y uno no dimensiona a esa edad la importancia de ese voto. O sea, ejercer el voto es algo mucho más trascendente de ir y poner en una papeleta una tachecita. Y yo les decía a mis alumnos, ¿no? Creo que es una edad muy complicada, ¿no? Tener 18 años es una edad muy complicada. Y es una edad en la que tienes que tomar decisiones muy importantes. Una, elegir tu carrera, esto es universitario, ¿no? Elegir tu carrera, elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y otra, como en este tema, ejercer tu voto para que tu país tome un rumbo y tu generación tome un rumbo. Entonces, creo que es algo bien importante y por eso surgió este tema y por eso yo dije, tengo que invitar a alguien brillante en esto y por eso Andy está aquí con nosotros compartiendo. Entonces, pues vamos a entrar un poquito como en materia, ¿no? ¿Qué pasa con esta participación de los jóvenes? ¿Qué sucede? ¿Cómo se mueve? ¿Qué onda con esto, Andy?
Muy bien, bueno, pues me encanta, me encanta. Primero quiero decir que me encanta este tema, vamos a tratar de hacerlo como muy dinámico, muy ya sabes, en el lenguaje de nosotros los jóvenes. Entonces, pues sí. Bueno, ¿qué Porque pasa? aún tengo la juventud que marca el Instituto Claro, Electoral de la Ciudad de todavía. México, por supuesto. Sí, claro que sí. Bueno, pues primero quiero empezar, vamos un poco hacia atrás y vamos un poco a tomar como referencia las últimas elecciones, que fueron las del año 2018, para elegir justamente el sexenio que ya está por terminar. Entonces, ¿qué pasó en estas elecciones? ¿Cómo reaccionaron los jóvenes ante estas elecciones? Bueno, primero hay que decir que la juventud en México, pues, es muy grande, o sea, la población en estas edades de entre 18 a 29 años, que es la que se considera como joven, pues es grande, es muy grande en México. Podríamos decir que México es un país joven. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues el voto de los jóvenes es importante, creo yo, por dos razones. Bueno, hay muchas razones, pero creo que las dos principales sería que, como ya te mencioné, la población joven en México, la población joven votante, es muy grande, representa así como que para los años de los que hablamos, más o menos el 15%, un poco más, de la población del padrón electoral que teníamos en 2018. Ahora, esta población o estos habitantes que consideramos como votantes activos, solo una porción sale a votar. En 2018, de los jóvenes con 18 años de edad, este es un estudio, bueno, refiriéndome a esto, es un estudio que hizo el INE sobre cómo reaccionaron o cómo fue la actitud de los jóvenes frente a estas elecciones de 2018, y este estudio se hace por grupo de edad. Entonces, los grupos de edades va de los 18, de los 19, los 20 a los 24 y pues ya los 25 a los 29, ¿no? Eh, los 18, el grupo de 18 reaccionó bastante bien, de hecho superó el promedio nacional, que fue de 63.1, me parece, por ciento, y este grupo salió a votar en un 64.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestro 100% del grupo de 18 años que consideramos como nuevos votantes, el 64.7% de ellos salió a votar. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque estamos viendo que no hay apatía en los jóvenes. Y de ahí seguimos con el grupo de 19 años, este también más o menos se comportó igual, con un 57.1%. Esto quiere decir que más de la mitad salió a las urnas a ejercer su derecho. Del grupo de los 20 a los 24 años de edad también vimos buena participación con un 52.8% y con el mismo porcentaje nuestro último grupo de 25 a 29 años. Esto según el estudio que te digo que nos realizó el INE, y me encanta porque estas estadísticas están como muy a la mano, las puedes consultar, te viene como muy gráfico, muy entendible, y bueno, aquí ya nos podemos dar como una idea de lo que se espera para estas votaciones del 2024. Y es importante este voto, ¿por qué? Porque la población joven es muy grande, representa un gran porcentaje de nuestro padrón electoral. Entonces, el voto de los jóvenes es importante porque puede definir, o más bien va a definir, las elecciones del 2024. Es decir, nosotros vamos a decidir quién sí, quién no, qué rumbo va a tomar México y hacia dónde se va a inclinar la balanza. Ahora, me gustaría mencionar que para este, eh, que para este este periodo electoral, pues esperamos un poco así más o menos como unos 26 millones de votantes jóvenes, y bueno, también aquí hacer la invitación a que pues salgan a votar. Qué importante, y además con estas cifras nos das como el panorama general, ¿no? Se ha tenido mucho como la idea, o se ha socializado la idea de que los jóvenes son muy apáticos en cuestiones de política. Y la verdad es que creo que con las estadísticas que nos acabas de dar, no es que sean apáticos, o sea, creo que sí estamos como muy en pro del proceso y de estas elecciones, ¿no? Yo recuerdo que también me tocó justamente en esa primera ocasión, yo aquí contándoles mi vida, ¿no? Y es que sí, me estoy alejando peligrosamente de los 20. Entonces, siempre les hago la broma aquí de que los años me están dando sabiduría. Pero yo recuerdo que llegué a ser funcionaria de casilla en esas elecciones presidenciales, en las elecciones presidenciales pasadas. Y entonces también tenía como todo esto en mente,
de que se hacen estos conteos mal y se pasan las hojas con otra información, se rellenan urnas, o sea, como todas esas leyendas urbanas que suceden y que de pronto sí hay comunidades en donde sucede, ¿no? Y entonces era así como todo un drama cuando yo estuve como funcionaria. También estuvo mi hermano, y mi hermano, pues todo el mundo sabe que es pedagogo y que tiene un excelente manejo de grupos, y entonces él tenía como muy armado cómo iba a funcionar su equipo, y yo, pues, abogada, tenía muy armado jurídicamente cómo funcionaba esto. La verdad es que sí fue un súper éxito tenernos a los dos como funcionarios. Teníamos las casillas juntas por el tema del espacio, y entonces funcionamos muy bien. Pero ¿a qué voy con esto? Que justo a ellos les causaba como mucha sorpresa que nosotros siendo tan jóvenes estuviéramos tan entusiasmados por participar ahí, porque normalmente los jóvenes son los que no aceptan. Y entonces yo empecé como a ver, ¿no? O sea, como a observar nada más por curiosidad y por estudio sociológico interno. Y la verdad es que sí eran muchos jóvenes, o sea, la participación de los jóvenes sí era una constante. Y creo que también es algo que se necesita, porque como les decía o les compartía, ¿no? Mi hermano tiene un excelente manejo de grupos. ¿Qué mejor que aplicarlo en este tipo de procesos? Para mí, o sea, yo me puse a estudiar todos los temas de jurídicos para esto, y qué mejor que aplicarlos verdaderamente. Y de lo que me di cuenta y que sí les puedo decir así con toda certeza, es que en las casillas es donde menos se puede hacer un fraude, en donde menos pueden surgir este tipo de cosas. O sea, que de verdad el hecho de que ustedes salgan a votar, de que las personas que por primera vez van a ir a votar, o de los que no han querido votar y han tenido como este recelo por ir, la verdad es que sí háganlo. O sea, los funcionarios sí se preparan, sí tenemos que estudiar un montón, o los que van a estar sí tienen que estudiar un montón, y son tantos filtros, son tantos documentos, y es tanta gente involucrada, que creo que son los lugares en donde menos ocurren estas cosas. Entonces, verdaderamente la gente está, y los que participamos y los que han participado igual de nuestro público por ahí nos comparten, eh, sí lo hacemos con ese amor y con esa ilusión de que vamos a hacer algo bien y de que estamos siendo parte de la historia para crear este nuevo camino. Entonces, creo que por ahí va un poco. Entonces, sí, con estas estadísticas, a mí me suena que, por supuesto, o sea, vamos caminando y va caminando como muy bien el asunto de la participación de los jóvenes, ¿no? Entonces, si estas son las proyecciones que se esperan para unas elecciones de 2024, ¿cómo tendría que ser esta participación, Andy? Sí, pues antes de contestar tu pregunta, me gustaría agregar tantito a la anterior, que sí, como dices, es muy importante también esta otra participación que tenemos de ser funcionario de casilla, involucrarnos un poco más en todo esto y sobre todo confiar en nuestras instituciones, porque mira, fíjate que ahora que hemos tenido como mucha polémica con el INE, pues yo los invitaría mucho a confiar en nuestras instituciones que son autónomas, que son especializadas para llevar a cabo las elecciones de la manera más, como dice, sin corrupción, sin malos entendidos. Y de pronto llegan a ver muchísimo estas leyendas, estos rumores de que no, ni salgas a votar, de todos modos ya está arreglado. No, no salgas a votar, de todos modos se roban los votos o cualquier cosa, ¿no? Maquillan las cifras y pues yo a lo que les invitaría es a esto también, a confiar en nuestras instituciones que pues justamente son creadas para esto, para evitar los fraudes electorales y esto, involucrarnos más en si nos llega la invitación para ser funcionario de casilla, aceptarlo, involucrarnos, empaparnos un poco de lo que pasa dentro ¿vale? Además, Ahora para... perdón, Adi. Pero además yo creo que, o sea, sí es bien importante y para esto hay que informarse, o sea, no hay otra manera. Hay que informarse, hay que averiguar, indagar qué es lo que está pasando, cómo funciona, porque además sí, desde que he estado como involucrada en temas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que saben que es el local, no es el INE, es el local. También alguna vez tuvimos por aquí una invitada que trabajaba ahí, muy buena y que nos trajo información increíble sobre participación ciudadana, pero desde que he tenido la oportunidad como de estar un poquito más cerca, me he dado cuenta de cómo van creando estas políticas y cómo van creando estos reglamentos y cómo va funcionando internamente para que en serio la participación de los ciudadanos se vea totalmente respaldada, que tengan esta inclusión, que todos los grupos estén
participando activamente, ¿no? Ahí era donde surgía mi tema de cómo que la juventud se acaba a los 29 años, porque tienen este rubro. O sea, estos grupos prioritarios, que así les llaman, tienen que tener una representación en todos los programas que ellos saquen. Y entonces, así como el de la juventud, existen de todos tipos y todos tienen que tener una participación activa. Todos tienen que tener su lugar para poder hacer una verdadera participación. Entonces, la verdad es que es impresionante y yo creo que tenemos que acercarnos y sobre todo tenemos que participar. Hace poco me aventé el proceso y lo sabe Andy porque pues yo lloraba amargamente, ¿no?, por las calles. Me aventé mi proceso de consejeros distritales y ¡ay! O sea, estuvo súper pesado porque eran muchos filtros, porque eran muchas etapas y porque de pronto, pues sí, no, como siempre es papeleo y luego exámenes y luego filtros y luego entrevistas y luego al final era de verdad una locura porque tenías que checar como todos estos requisitos, todo lo que marca la convocatoria para garantizar esta participación y no solo de rango de edad y no solo de género, sino absolutamente todas las condiciones. Y entonces ya cuando decían, bueno, ¿y si quedaste o no quedaste? Yo, pues no lo sé, o sea, si no, por eso les decía que por aquí los que supieron de mi proceso, pues sabían del drama que traía yo, ¿no? Pero es que es justo para garantizar que se está cumpliendo y que se está haciendo de una forma transparente. Entonces, verdaderamente yo también los invito a que crean en sus instituciones, a que se acerquen, a que se informen y que participen. A eso venimos hoy, a invitarlos a que participen. Sí, justo ahora que lo mencionas, ahorita en la academia, bueno, para los que no saben, yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y justo en la academia están muy en tendencia, muy frescos estos temas de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas. Para que vean que estamos en vivo, Misterio ya hizo su aparición. Misterio es una adorable que está ahí Sí, con completamente en vivo. También quiere opinar, dice. Sí, entonces, pues estos temas están como ahorita muy en auge. La información que hay sobre estos temas es muy nueva. Las instituciones están adoptando esto de la transparencia, la participación ciudadana. Y pues sí, el primer paso, el primer acercamiento que tenemos para poder ejercer nuestro derecho es el voto, decidiendo quién nos representa, quién toma nuestras decisiones, quién le da voz a estas necesidades que tenemos. Y más adelante quiero también que abordemos un poco sobre, además del voto, qué otra forma tenemos para participar y si ahí se acaba nuestra participación o es nada más como el principio. Pero antes me habías preguntado tú, ¿cómo debe ser esta participación, no? Bueno, sin duda, primero que nada, como ya lo mencionaste, mi querida Angie, esta participación tiene que ser informada. Entonces, al igual que todos los votos que se esperan que sean emitidos, pues el voto joven tiene que estar súper informado. Y ahora creo que tenemos a la mano herramientas muy buenas como son la tecnología, las redes sociales, todas estas plataformas que están como, ya sabes, TikTok, YouTube. Entonces, si no tenemos esta información clara de qué es lo que se va a votar, quiénes son los candidatos y las candidatas, cómo podemos decir este sí, este no, bueno, pues si no tienen como a la mano esta información, pues métanse a los sitios oficiales del Instituto Nacional Electoral, a las cuentas de las y los candidatos, qué representan, qué ideas tienen. Ajá, cómo van avanzando sus candidaturas. Y también importante aquí, surgió un movimiento en redes sociales en donde intentaban como hacer que estas como pre-campañas no excedieran el límite de lo que estaba permitido para las pre-campañas. Y yo recuerdo mucho en TikTok que había un grupo de jóvenes que decía como, salgan, quiten las lonas, quiten la propaganda. Esta también es una manera de participación, ¿no? Como obligar a nuestros agentes como candidatos y candidatas a que respeten y se ciñan a todas estas reglas que nuestras instituciones ponen. Porque al final de cuentas, pues esas son nuestras instituciones, las reglas del juego. Bueno, pues esta participación, no me desvío más del tema, esta participación tiene que ser informada, tiene que ser libre y tiene que ser muy consciente de qué estamos haciendo. Como ya lo mencionábamos, pues estas elecciones del 2024 se van a votar una candidatura a la presidencia y que esta es histórica porque por primera vez podemos tener una presidenta, entonces también es como
tenemos en nosotros también mucha esta responsabilidad política, ¿no? De qué vamos a hacer. También esto es lo que está como todo el mundo está muy expectante de cómo van a reaccionar los jóvenes, porque nosotros somos los que como grupo votante tenemos ahora sí que, pues la última palabra, casi, ¿no? Entonces, como les decía, se vota un cargo por presidencia, se votan 128 cargos por senadurías y 500 diputaciones. Entonces, he aquí también la importancia, porque estas son como las elecciones grandes, por así decir. Se están votando varios puestos, varios cargos, hay que estar como muy informados. Sí tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea en investigar a nuestras candidatas y candidatos, pero justo también esta parte es como muy interesante en cómo están conectando con los jóvenes, cómo nuestros candidatos y candidatas están llegando a este grupo y qué pretenden hacer ahora sí que para ganarnos, para tener nuestro voto. Es interesante ver cómo va la contienda. Hay muchas buenas ideas, por supuesto hay otras no tan buenas, pero justo esto es como un juego, ¿no? Y vamos viendo también quién avanza, quién retrocede, y está muy, muy interesante. Entonces, pues yo aquí les invitaría que si no tienen como mucha información o no saben por dónde empezar, bueno, que inicien en eso, viendo qué se va a votar y cómo vas a votar, ¿no? Intentando como familiarizarte un poco con este proceso para que ya a la hora de las elecciones, pues tú ya llegues como de, ahora sí con permiso, ¿no? Vengo a votar. No, está increíble. Además, sí. Y la información que ahora tenemos, porque creo que, o sea, si vamos como al histórico de cómo han sido las elecciones, cómo han sido las campañas incluso, los tiempos de campaña han cambiado. Por ejemplo, ahorita justo por temas, ¿no?, de campaña, no se permite mucho en redes o en sitios oficiales de noticias, ¿no?, noticieros o radio, hacer ahorita porque justo están como en estos temas de campaña. Es que de verdad tienen que estar como muy atentos a en qué proceso nos encontramos, en qué momento del proceso nos encontramos, porque lo que platicaba Andy, ¿no? O sea, hay veces que si no lo sabemos y empiezan a hacer este proselitismo, nosotros no lo vemos. Y entonces tenemos que estar muy informados de en qué momento del proceso nos encontramos. Pero bueno, creo que es un momento muy coyuntural, porque la velocidad a la que nos movemos es impresionante, impresionante. Todas las redes sociales, todo el internet, todo lo que digamos, todo lo que dicen nuestros candidatos, se mueve a una velocidad increíble. Entonces, creo que por ahí es donde también nos juega a favor, pero también nos juega en contra. Y tenemos que buscar y tenemos que depurar esta información como en todo, como si se fueran a aventar una tarea de universidad. Tenemos que hacer esta depuración de la información de lo que nos está llegando, porque es muy rápido lo que se mueve, la información se mueve demasiado rápido. El tema de las precampañas fue un súper tema. Ahorita empezamos como con todo esto otra vez. Entonces, digo, hay que estar como muy atentos a eso, ¿no? Tienen que conocer a sus candidatos. Indudablemente, tienen que conocer a sus candidatos. Y ahora tenemos también esta doble herramienta para conocerlos y conocer la trayectoria. Porque todos vamos a ver la cara bonita de nuestros candidatos en campaña. Y está padre estar en campaña, ¿no? Es como cuando empezamos con estas relaciones bonitas, ¿no? Pues todo el mundo ve la mejor versión de Angie, pero no sabe la locura que es Angie ahí atrás, ¿no? Entonces, así, todo el mundo, todos van a ver la cara bonita de los candidatos, y yo creo que justo hay que aprovechar estas redes, hay que aprovechar esta información, el acceso a la internet, que ya no sea tema de solo lo que nos están diciendo, sino que nosotros también podamos investigar y conocerlos y ver cuál ha sido la trayectoria, qué es lo que han hecho, ¿no? Les diría como aquí en la UNAM cuando se hace el cambio, por ejemplo, de director o de rector, ¿no? ¿Qué has hecho por la universidad? Así, ¿qué has hecho por el país, ¿no? ¿Qué has hecho tú por la comunidad, ¿no? ¿Qué has hecho tú en esta vida política? Entonces creo que sí tenemos que irnos a depurar esto, a informarnos, a que sea un voto informado y que no sea un voto en el que, como se dice coloquialmente, ¿no?, que los acarreados llegamos y votamos, y entonces así creo que tenemos que empezar a repensar, tenemos que darle el valor al voto, porque va a ser el rumbo que va a tomar nuestro país, por lo menos en los próximos 6 años. Entonces, acuérdense, elegimos presidente, elegimos senadores, elegimos diputados, y para la Ciudad de México elegimos alcaldías. Entonces,
va a estar por ahí muy peleado el asunto. Pero bueno, de qué manera participa la juventud en la vida política en México, Andy? ¿De qué manera? Sí, me encanta esto que dices de darle el valor al voto. Sí, básicamente en eso lo resumiría, en que aprecien su voto y le den el valor. Y lo usen, ahora sí que como ustedes quieran, pero que sea de la mejor manera posible, ¿no? Siempre conscientes y pues esperando que sea la mejor decisión que podamos tomar. ¿De qué manera participamos los jóvenes en la vida política? Bueno, primero que nada, creo que hay que empezar a reclamar más espacios, espacios de debate, espacios de trabajo, en las mismas universidades, en las aulas, con nuestros grupos de amigos. Me choca eso que dicen de, en las reuniones no se habla de política, en la mesa no se habla de política. ¿Por qué no? O sea, todo lo Sí, que no, son hacemos. los temas prohibidos, perdón, Andy, son los temas prohibidos, ¿no? Política, deporte y religión. A mí me encanta hablar de política, Sí. todos saben que soy amante del béisbol y yo no hablo de otra cosa que béisbol. Van a venir los Yankees haciendo comercial, van a venir los Yankees al Estadio de los Diablos y no saben, mi hermano toda la mañana peleando por un boleto. Vean mi cara de tristeza, mis ojos rojos de llorar. No encontramos boletos. ¿Cómo no? O sea, estos se hablan. ¿Y por qué se habla? Porque es algo histórico. Mi deporte, ¿no? Béisbol tiene 56 años que no vienen los Yankees a México. O sea, es algo histórico. De política. ¿Cómo no vamos a hablar de política si vamos a elegir el rumbo del país? Y si va a ser el rumbo que va a tomar por lo menos estos próximos 6 años. Y como lo decía Andy, podemos tener por primera vez una presidenta. O sea, imaginar qué sería de México con una presidenta, creo que es un temazo. Y de religión, bueno, no hablemos de religión ahorita porque no andamos muy libres de pecado, entonces no hay que hablar de eso. Ay, claro. Sí, sí, no, no, me encanta. Hay que dejar de satanizar esta parte política, ¿no? Porque todos somos políticos. Y justo por esta razón, creo y considero firmemente que hay que empezar a dejar de censurar esta parte que tenemos dentro, muy dentro, todo lo que hacemos es político y todo lo que hacemos fuera de nuestras viviendas, incluso dentro algunas cosas también, son públicas, ¿no? Son de interés público. Hay que involucrarnos más en la opinión pública, en qué nos interesa, cuáles son nuestras preocupaciones. Como jóvenes tenemos, por supuesto, otras preocupaciones que sí compartimos con a lo mejor la población adulta o la población de la tercera edad, pero sin duda creo que las inquietudes de los jóvenes son pues las que ahorita van a estar como base para lo que vamos a construir en un futuro en México, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo tengo mucho esta inquietud de la vivienda, el derecho a la ciudad, la vivienda, el cártel inmobiliario, qué está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Qué está pasando con este tema tan importante como es la vivienda? Y pues sí, a veces nos reímos de eso, nos burlamos de que ya no alcanzamos terrenos, ¿no? O que nos estamos peleando en los terrenos de los abuelitos, pero es que es una realidad y es preocupante. El tema del agua, el tema de la educación, el trabajo, creo que ese también es un temazo, ¿no? Estamos egresando muchísimos universitarios y universitarias, estamos egresando y nos preocupa el tema de laboral. O sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya acabé mi carrera, pero ¿y luego qué sigue? A donde vaya me piden experiencia. Vamos a hacer programas de radio. Sí, es como el meme. En la mañana veía un meme que decía, apareció un bebé, así como de meses, y decía, yo a los tantos meses descansando en vez de ponerme a buscar terreno. Es ¿Pero como qué de, pensabas, Angélica? Claro, no, sí, la de 15 años, ¿no? Adoro a mis padres, pero híjole, ¿no? ¿Qué decisiones tomaba yo? Hablando de decisiones, un terreno, lo que yo necesitaba era un terreno. sí, es como dices, creo que no necesitaba ciertas cosas en mi vida en ese momento. Las clases de inglés, por ejemplo, hubieran estado bien, ¿no? Nada, sí. Pues sí, como te digo, como jóvenes tenemos muchas inquietudes, pero ¿cómo participamos entonces? Pues llevando todas estas inquietudes a la mesa, ¿sabes? Interesarnos por la agenda política de nuestras y nuestros candidatos. ¿Qué están proponiendo? ¿Cómo pueden resolver esta inquietud que yo tengo sobre estos temas públicos? Eh, y sobre todo, ahora que ves que te mencionaba esto del voto, bueno, sí, es importante, pero es la primera parte nada más, o sea, no ahí queda. Tú ejerces tu voto,
posicionas a alguien en estos cargos de representación popular, pero después, ¿qué sigue para los ciudadanos? Bueno, sigue estar al pendiente, seguir muy de cerca las decisiones que se toman, que se esté cumpliendo con la agenda política, que el Plan Nacional de Desarrollo se esté llevando a cabo, cómo participamos, ¿sí? Hay una etapa en la creación del Plan Nacional de Desarrollo en donde nosotros podemos participar y decir, ¿sabes qué? Este tema político importa y debería estar en la agenda porque es un problema, en verdad, y pues necesitamos soluciones, ¿no? Entonces, involucrarnos en esta parte también es parte de la participación ciudadana que nos corresponde. Vigilar muy de cerca a nuestras y nuestros candidatos y ya que están en sus cargos, pues también vigilarlos de cerca, ¿no? Pedir cuentas, la rendición de cuentas es muy importante, es como nuestra forma de evaluar, vamos a hacer un check-in y decir, sí, esto no. Y pues también nos sirve como referente para en las próximas elecciones, pues ya tenemos pues sí, una enseñanza, ¿no? De qué sí nos cumplieron, qué no nos cumplieron, en qué estamos bien, en qué estamos avanzando. Entonces también seguir de cerca, no dejarnos llevar por a lo mejor un poco como estas notas medio amarillistas o medio desinformadas, porque así como hay mucha información en redes, hay mucha desinformación. Entonces, tener cuidado con lo que estamos compartiendo y a oídos de quién llega esa información, es también, pues, cómo difundimos esta información. Pues yo creo que así es como podemos empezar a participar más los jóvenes. Esto que decías al principio del programa de que se nos tiene como un poco el estigma de que somos apáticos, que no nos interesa. Creo que no, o sea, sí hay un cierto porcentaje de la población que, incluyendo jóvenes y adultos, que pues a lo mejor no se involucran tanto. Y lo vemos en las estadísticas, ¿no? Porque aún falta poco menos de la mitad que salga a votar, que salga a ejercer su voto. Pero en cuestión de los jóvenes, pues considero que ahorita está muy en tendencia el participar, el hacerse notar, el reclamar los espacios. Y ya lo vemos también en las manifestaciones estudiantiles, las marchas feministas, en todos estos movimientos, incluso en redes sociales, que se están ahorita proclamando como de, hey, aquí estamos, queremos que nos escuchen, queremos dar un mensaje, traemos un mensaje, y me encanta eso. Entonces, así, empezamos por reclamar estos espacios, reclamar nuestro derecho al voto, no dejarnos llevar por la desinformación y comunicar también nosotros estas experiencias. Como tú ahorita que nos contabas cómo fue tu experiencia en participar en las elecciones, pues esto, ¿no? Motivar. Si ya tenemos una experiencia, motivar a los demás jóvenes. Oye, mira, pasa esto, esto y esto, y pues está muy padre, vive la experiencia, involúcrate. Así, de esa manera. No, está increíble. No, yo tengo aquí miles de experiencias para contarles, ¿no? Porque me volví muy, muy fan de esto. Porque además, yo sí lo veo, les digo que los años me están haciendo sabia. Esto de alejarme peligrosamente de los 20 está dando resultado. Pero es que, por ejemplo, en participación ciudadana también he sido parte de mesas de opinión, responsables de mesas de opinión se llaman, en estos procesos de participación ciudadana. Y ahí la verdad es que sí obligo un poquito a mi hermano a participar conmigo, porque tiene que haber dos responsables, y entonces yo soy la responsable y siempre jalo a mi hermano. Y entonces, este año, por ejemplo, vi mucha mayor participación. Y yo estaba muy feliz, o sea, cada que llegaban así las familias enteras a dar su voto de opinión, uy, yo feliz, y mi hermano es como de verdad te estás emocionando porque tenemos aquí a la gente amontonada esperando para pasar a urnas, y yo, claro, no, pero es que yo me emociono justo por eso, porque veo la proyección a futuro, o sea, ¿qué está pasando? La sociedad se está moviendo, lo que dice Andy, o sea, de verdad están participando, está muy en tendencia, te das cuenta a lo mejor del camino, como sociedad te das cuenta del camino que puedes seguir y de dónde está la vía para hacerte escuchar, para que respeten tus opiniones, para que escuchen a lo mejor lo que tú tienes que aportar. Entonces creo que ese es un muy buen camino. Yo repito mucho que pongan mucha atención y que analicen mucho las campañas, porque de verdad, o sea, a veces escuchamos cosas bien bonitas. Les decía yo el tema de los enamorados, ¿no? Ahora que va a ser 14 de febrero. Pero es que escuchamos cosas que a veces de verdad ni siquiera son viables. O sea, dices, eso no va a pasar, o sea, eso no existe. Pero como están en campaña y entonces todo es felicidad, ¿no? Todo es risas y felicidad.
Tú dices, claro, suena muy padre, pero si ya te pones a analizarlo, a lo mejor no es tan viable que se cumpla, o a lo mejor no es por ahí el camino. Pero también es un tema de política, ¿eh? Ahora ya hablando como maestra de oratoria, es un tema de política, porque tú dices o los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar. Y entonces, aguas con eso, aguas con la comunidad, o sea, tú como comunidad, ya no solo como persona, tú como comunidad, porque ahí es donde está el valor de tu voto. Tu comunidad, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Por ahí va la campaña o va en una cuestión verdaderamente informada o va en una cuestión que verdaderamente trae un análisis de fondo y que exactamente se van a crear las políticas o las estancias o los lugares o lo que necesitamos, ¿no? O solo es un tema de campaña. Entonces, creo que ahí tenemos también que estar como muy alertas con esto, ¿no? Y hablabas un poquito de estos temas revolucionarios, ¿no? Y a lo mejor de las marchas que tenemos ahora, que está increíble que podamos tener estas marchas para todos los que no les gustan, híjole, perdón, pero yo sí creo que está padre, ¿no? Que, sí, uy, Angélica ahí está enfrente de las marchas, pero yo creo que sí está muy padre que podamos hacernos escuchar de ese modo. Entonces, por supuesto, viene derivado de nuevos temas, ¿no? De algo que a lo mejor hace algunos años no es que no existiera, sino que no se le daba la importancia. Entonces, ¿qué temas políticos preocupan a los jóvenes en este 2024, Andy? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de las campañas, ahorita que lo mencionas, y también como recordar un poco que las y los candidatos tienen detrás un equipo muy grande que va desde psicólogos sociales hasta, no sé, marketing, en donde estudian a Maestras la de oratoria. es maestros de oratoria, donde estudian a la población y saben, como dices tú, saben qué decir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. ¿Y qué temas? Bueno, creo que sigue sobre la mesa, sobre la agenda, estos temas de feminismo, muy importante, me encanta el tema. También seguridad pública. A los jóvenes creo que a muchos o a la mayoría nos encanta salir, estar fuera, conocer, reclamar los espacios públicos que para eso son. Y pues sí es muy constante este tema de ¿y si me asaltan? ¿Y si algo me pasa? ¿Y si me desaparezco? Entonces sigue sobre la mesa. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Tendencia a este tema de seguridad pública, porque a lo mejor no hemos avanzado tanto en este tema. Y también el laboral, como ya te decía, el tema laboral, las oportunidades que hay en el país para estos jóvenes, dejar de tener tanta fuga de cerebros, porque las universidades están sacando egresados muy capacitados, gente muy informada, gente con muchas habilidades, y se van, están decidiendo irse, buscar oportunidades en otros países, entonces hay que detener esa fuga para pues aprovechar esta población tan preparada que ha surgido, estos jóvenes tan preparados, hay que tenerlos aquí en el país para que podamos, no sé, crecer. Y la vivienda, amiga, la vivienda es algo que ahorita preocupa y preocupa mucho, ¿no? Cómo estamos estructurando, reestructurando nuestra ciudad. Ya la Ciudad de México está pues muy poblada y justo lo vemos también, por ejemplo, en cómo nos transportamos, ¿no? El otro día pasaba ahí por abajo del cablebús y dije, wow, o sea, no puede ser ya no es suficiente las calles, las avenidas, los puentes, ya necesitamos andar por arriba porque ya no cabemos, es una necesidad muy grande el transporte y creo que a veces pues sí falla, ¿no? La misma estructura, el mismo sistema empieza como a colapsar de tanta demanda que tenemos ya en este servicio. Y a mí me encanta, por ejemplo, me encanta el metro. El metro, la verdad es que es un transporte muy útil, muy bien pensado. Yo a todos lados me muevo en metro porque conecta toda la ciudad, o sea, de esquina a esquina la conecta y la conecta muy bien, ¿no? Y es muy práctico y además de barato. Entonces hay que cuidarlo, hay que también exigir que si ya está esa estructura, que se use y que se use la infraestructura, que se le dé mantenimiento y pues que tengamos una ciudad así como muy habitable, ¿no?
De nada nos sirve tener ciudades que no están habitables, hay que tener ciudades habitables. Por ejemplo, bueno, yo hago mucho hincapié en esto porque son mis temas, son los temas, mis temas de interés, la vivienda, el derecho a la ciudad, eh, todo esto que tiene que ver con el urbanismo. Me encantan estos temas porque justo creo que si queremos como mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar como la calidad de vida que tenemos nosotros como jóvenes y la calidad de vida que están teniendo nuestros padres o nuestros abuelos, creo que también se empieza mucho desde nuestro ambiente, ¿no? Nuestro nicho. De todos los días nos levantamos y ¿qué vemos cuando abrimos la ventana o cuando abrimos la puerta? El paisaje que vemos nos inspira o nos deprime. Estamos viendo o habitando lugares cómodos o en verdad ponen en riesgo nuestra integridad, ¿no? Entonces, para mí como joven sería uno de los temas más importantes de la ciudad. No, además está bien padre. Yo también soy muy fan del metro y los envidiosos dirían que son los placeres de pobreza, pero no, lo estamos viendo desde un tema sociológico, ¿no? Esto va mucho más allá. Y la verdad es que sí, creo que esto, que incluso podríamos caer incluso en el tema de la contaminación visual. ¿Qué es lo que vemos efectivamente, lo que decía Andy? ¿Qué es lo que vemos cuando nos levantamos? Creo que la perdimos. ¿Qué es lo que vemos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo que vemos cuando nos transportamos? ¿A dónde vamos? Creo que es súper importante. Y también este tema de centralizar las cosas, además, de que aquí en las grandes ciudades tenemos la educación, tenemos cuestiones políticas, tenemos como todo muy a la mano, pero entre más nos alejamos de esta gran urbe, más se complican las cosas. Y entonces ahí es donde verdaderamente creo que sí existen estas leyendas urbanas donde dicen que por lo menos los procesos electorales no están tan bien regulados o no están tan bien observados o no se llevan a cabo de una forma correcta. Sí, entre más nos alejamos de esta gran metrópolis, más se complican las cosas. Y entonces también tenemos que anotarle a eso. Y también las campañas se van a empezar a viralizar y todo, pues en estas grandes ciudades. Pero ¿qué pasa en aquellas regiones? O sea, no dejan de ser parte de nuestro país. Tan no deja de ser parte de nuestro país que tenemos una importante población en el extranjero. O sea, tenemos muchos migrantes, que también va a ser un temazo y que seguramente no nos va a dar tiempo porque ya vi que estamos sobre tiempo, pero también deberíamos venir a hablar y voy a comprometer a Andy, ¿no? Que venga a hablarnos y que sigamos hablando de esto, porque de verdad esto va a ser un momento coyuntural. De aquí sí se viene el futuro, de aquí sí se viene para dónde se mueve el país. Entonces creo que tenemos que tocar todas estas aristas del tema para poder estar informados. Entonces, pues sí, tenemos que pensar en todo, tenemos que informarnos, tenemos que observar muy bien las campañas, conocer muy bien a nuestros candidatos. Había un tema también por ahí en cuestión de urbanismo y cosas que veíamos mucho en participación ciudadana, que se empezó a ver mucho justamente en este 2023, para poner en el 2024, como para aplicar el presupuesto participativo 2024, porque bueno, año electoral no se podía aplicar, ¿no? Entonces analizamos antes. Y había un tema sobre la pinta de fachadas, que todas las fachadas de una colonia o de una comunidad estuvieran pintadas iguales. Es algo que creo que se ve mucho en los pueblitos mágicos. Seguramente ustedes no cuando van a ir de turistas lo ven. Así que todo se ve bonito, y las fachadas y las flores en los pasillos, todo eso, ¿no? Bueno, pues sí existen estudios en donde dicen que ese tipo de conductas, ¿no? Pintar todas las fachadas iguales, que todas sean blancas, que todas tengan un corredor de flores y esas cosas, sí generan un sentido de pertenencia de la comunidad. Y entonces eso hace que tu índice delictivo baje y sí está permitido. Y hay muchas comunidades aquí que con el tema del presupuesto participativo lo llevaron a aplicarlo ahí, porque sí tiene un trasfondo, o sea, sí es algo más que solo darles la pintura o que solo darles el dinero y solo gastarnos como ese tema del presupuesto, o sea, sí tiene un trasfondo. Entonces, esas son las cosas que yo creo que debería de irse nuestro público hoy, ¿no? Informarse qué va a pasar con esas acciones, qué va a pasar con esas promesas de campaña, qué va a pasar con esas acciones cuando se conviertan en acciones, cuál va a ser como la meta que tenemos trazada ahí, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Andy, se nos va a acabar el tiempo y sí vas a venir a un próximo programa, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que de aquí salen muchos temas. Este tema da para mucho y salen
por supuesto, muchísimas vertientes. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Y sí, como dices, pues no se comporta igual la población de la Ciudad de México que en otros estados y en la población que tenemos en el extranjero, ¿no? Por ejemplo. Y pues aquí también recalcar la importancia del municipio, los municipios y en nuestro caso alcaldías, que son como esta primera instancia a la que nosotros tenemos como acercamiento al gobierno, a la administración, son muy importantes y me encantaría que cuando me invites a tu programa también toquemos un poco el tema de municipios y alcaldías, que es muy importante, que es de los más importantes, yo diría. Hay que tener mucho énfasis en estos y hay que darles también esa importancia que tienen y que a lo mejor no vemos o no se les da, porque, por ejemplo, en tema de presupuesto, no se les da el presupuesto que debería tener un municipio para administrar todo lo que tiene que administrar el municipio, ¿no? Entonces, sí, involucrarnos también en la vida política, involucra esto también, exigir que las estructuras cambien si tienen que cambiar, ¿no? Entonces, no dar por hecho nada, no dar por hecho que así como México está ahora funciona bien, siempre hay para dónde ir, siempre hay cosas que mejorar y buscar también como las áreas de oportunidad de México, incluso es también como una forma en la que podemos participar y pues manifestarlas, ¿no? A lo mejor uno pensaría que pues es que si yo lo pienso, pues ¿qué tiene, no? O sea, solo es un voto, es mi voto. Pero, o sea, sí, es tu voto y el de todos, ¿no? Entonces, todo suma. Tu voto, mi voto, el de todos, se va haciendo así la opinión pública. Entonces, sí, hacerles esta atenta invitación a salir a votar, exigir su derecho y también su responsabilidad como ciudadanos. Y pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Obviamente voy a estar por aquí, bueno, espero estar por aquí nuevamente con más temas. Claro que sí, ya te comprometí públicamente y entonces, y sabes que me encanta hablar contigo de esto porque ustedes no saben, pero aquí las futuras alcaldesas de Xochimilco nos encantan estos temas, nos apasiona muchísimo. Creo que sí es uno de los gustos, digo, entre muchos otros, ¿no? Y hay gustos culposos que no vamos a compartir aquí en público, pero entre muchos otros gustos, este es un tema que a las dos nos fascina. Tengo, la verdad, el privilegio de tener a Andy no solamente como compañera universitaria, ¿no? Aquí hablando muy formalmente, sino como amiga. Y para nosotras sí hablar de política no está satanizado. O sea, cuando se habla de política, se habla de política y siempre se aprende. O sea, lo que yo les digo siempre en mi salón de clases, ¿no? Este es el aprendizaje significativo. Escuchar a los demás, analizarlo, tomar lo que nosotros creemos conveniente y construir un nuevo conocimiento. Creo que con esto vamos a ayudar un poquito a nuestro público. Ya dijimos que va a regresar, tenemos miles de cosas de qué hablar y la verdad es que yo me la pasé increíble en este programa. Creo que hay muchas cosas que como ciudadanos debemos tener mucho más en cuenta, le tenemos que poner mucha atención, tenemos que hacernos responsables de ese voto, que aunque como dice Andy, solo es uno, pues sí, pero imagínense que 26 millones piensan solo es uno, entonces ahí es donde verdaderamente vamos a hacer el cambio. Es un muy buen lugar, es un muy buen momento y creo que podemos tomar un rumbo muy, pero muy padre. Pues muchas gracias, Andy, verdaderamente muchas gracias. Qué deleite platicar contigo. Espero verte pronto, no, seguramente sí, porque tenemos por ahí muchas cosas que platicar y muchas cosas que acordar además para venir otra vez a este programa. Gracias, Andy. Gracias a ti y gracias a todos sus escuchas. La verdad es que siempre es un privilegio venir a este espacio y contar con estos espacios que la universidad nos regala. Muchísimas gracias. Pues nada, me voy muy contenta y feliz de poder ser escuchada y compartir un poco de este conocimiento que la universidad me ha dado. Muchísimas gracias, amiga. Muchas gracias, Andy. Pues hemos llegado al final de nuestra edición. Como siempre, Angélica Ramos, un gusto estar con ustedes en un programa más de Etos Universitario. No se olviden de sintonizarnos todos los miércoles en punto de la 1 de la tarde. Hasta luego. El tiempo es inexorable. Hemos llegado al final del programa. Gracias por ser parte de él. Los esperamos la próxima semana en Etos Universitario. Sigan escuchando a Trilce Ovilla y sus conductoras Angélica Ramos y Sara Medrano. Programa presentado por GCI Radio.
Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.